Y cuando llegó la 84ª noche, ella dijo: tuve que administrar, muy joven todavía, una gran fortuna en bienes de todas clases y en riquezas. Pero como me gustaba el dispendio y la prodigalidad, me dediqué a vivir con tanta profusión que en menos de 2 años se vio disipado todo mi patrimonio. Porque, oh mi señor, de Alá nos viene todo y a él vuelve todo. Entonces, viéndome en un estado de completa penuria, me puse a reflexionar sobre mi conducta pasada. Y pensando en la vida y el papel que había hecho en Basra, resolví dejar mi ciudad natal para ir a pasar en otra parte días miserables, que la pobreza es más soportable ante ojos extraños. Vendí pues mi casa, única hacienda que me quedaba, y me agregué a una caravana de mercaderes con los cuales fui primero a Mosul y luego a Damasco, tras de lo cual atravesé el desierto para ir en peregrinación a la Meca, y desde allí volví al Gran Cairo, cuna de nuestra raza y de nuestra familia. Y he aquí que estando yo en aquella ciudad de hermosas casas y de mezquitas innumerables, rememoré que allí era donde había nacido Abdelaziz el rico joyero, y al recordarlo no pude por menos de lanzar profundos suspiros y de llorar. Y me figuré el dolor de mi padre si hubiese visto la deplorable situación de su hijo único y heredero. Y preocupado con estos pensamientos que me enternecían, llegué paseando a orillas del Nilo por detrás del palacio del sultán. Y he aquí que en una ventana apareció una cabeza arrebatadora que me dejó inmóvil mirándola. Pero de repente se retiró y no vi nada más. Y permanecí allí con beatitud hasta la noche, esperando en vano una nueva aparición. Y acabé por retirarme, aunque muy a mi pesar, e ir a pasar la noche en el can donde paraba. Pero al día siguiente, como se ofrecieran a mi espíritu sin cesar las facciones de la jovenzuela, no dejé de apostarme debajo de la ventana consabida. Pero fueron vanas mi paciencia y mi esperanza, pues no se mostró el delicioso rostro, si bien se estremeció un poco la cortina de la ventana, y creí adivinar tras de la celosía un par de ojos babilónicos. Y aquella abstención me afligió mucho, sin desanimarme, no obstante, porque no dejé de volver al mismo sitio al día siguiente. ¿Y cuál no sería mi emoción cuando vi entreabrirse la celosía y descorrerse la cortina para dejar aparecer la luna llena de su rostro? Y me apresuré a prosternarme con la faz contra la tierra, y levantándome después dije: oh dama soberana, soy un extranjero llegado hace poco a El Cairo, y que ha inaugurado su entrada en esta ciudad con la contemplación de tu belleza. Ojalá que el destino que me ha conducido de la mano hasta aquí acabe su obra con arreglo a los deseos de tu esclavo. Y me callé esperando la respuesta. Y en vez de contestarme, la joven mostró una actitud tan asustadiza que no supe si debía permanecer allí o echar a correr. Y me decidí a permanecer en mi puesto aún, insensible a todos los peligros que pudiera correr. Hice bien, pues de pronto la joven se inclinó sobre el alféizar de su ventana y me dijo con voz temblorosa: vuelve a medianoche, pero huye ahora cuanto antes. Y tras estas palabras desapareció con precipitación, y me dejó en el límite del asombro, del amor y del júbilo. Y al instante me olvidé de mis desgracias y de mi penuria, y me apresuré a volver a mi can para mandar llamar al barbero público, que se dedicó a afeitarme la cabeza, los sobacos y las ingles, y a arreglarme y a hermosearme. Luego fui al hammam de los pobres, en donde, por algunas monedas, tomé un baño perfecto y me perfumé, y me refresqué para salir de allí completamente aseado y con el cuerpo ligero como una pluma. Así es que, cuando llegó la hora indicada, a favor de las tinieblas me puse debajo de la ventana del palacio, y encontré una escala de seda que colgaba desde aquella ventana hasta el suelo. Y como a la sazón no tenía nada que perder más que una vida a la que no me ataba ya ningún lazo y que carecía de sentido, trepé por la escala y penetré por la ventana al aposento. Atravesé rápidamente 2 habitaciones y llegué a otra, en donde, sobre un lecho de plata, estaba tendida, sonriendo, la que yo esperaba. Ah, señor mercader, huésped mío, qué encanto era aquella obra del Creador, qué ojos y qué boca. A su vista sentí que se me huía la razón, y no pude pronunciar ni una palabra. Pero se incorporó ella a medias,
y con una voz más dulce que el azúcar cande me dijo que me acomodara a su lado en el lecho de plata. Luego me preguntó con interés quién era, y le conté mi historia con toda sinceridad, desde el principio hasta el fin, sin omitir un detalle, pero no hay utilidad en repetirla. Y he aquí que la joven que me había escuchado con mucha atención pareció realmente conmovida de la situación a que hubo de reducirme el destino. Y al ver yo aquello, exclamé: «Oh, mi señora, por muy desgraciado que yo sea, ceso de estar quejoso, ya que eres lo bastante buena para compadecerte de mis desgracias». Y ella tuvo la respuesta oportuna, e insensiblemente nos enredamos en una charla que cada vez se hizo más tierna e íntima. Y acabó ella por declararme que, por su parte, había sentido cierta inclinación hacia mí al verme. Y exclamé: «Loor es Alá, que enternece los corazones y dulcifica los ojos de las gacelas». A lo cual tuvo ella también la respuesta oportuna y añadió: «Ya que me has enterado de quién eres, Abul Casem, no quiero que sigas ignorando quién soy yo». Y tras de quedarse silenciosa un momento, dijo: «Sabe, oh Abul Casem, que soy la esposa favorita del sultán y que me llamo Set la Viva, pero a pesar de todo el lujo con que vivo aquí no soy dichosa, porque además de estar rodeada de rivales celosas y prontas a perderme, el sultán, que me ama, no puede llegar a satisfacerme, pues Alá, que distribuye la potencia a los gallos, se olvidó de él al hacer la distribución. Y por eso, al verte bajo mi ventana, lleno de valor y desdeñando el peligro, me pareció que eras un hombre potente, y te he llamado para hacer la experiencia. De ti, pues, depende ahora demostrarme que no me equivoqué en mi elección y que tu gallardía es igual a tu temeridad. Entonces, oh mi señor, yo, que no necesitaba que me incitasen a obrar, puesto que no había ido allí más que para eso, no quise perder un tiempo precioso cantando versos, como es costumbre en tales circunstancias, y me apresté al asalto. Pero en el mismo momento en que nuestros brazos se enlazaban, llamaron fuertemente a la puerta de la habitación, y la bella la viva me dijo muy asustada: «Nadie tiene derecho para llamar así, no siendo el sultán. Estamos vencidos y perdidos sin remedio». Al punto pensé en la escala de la ventana para escaparme por donde había subido, pero quiso la suerte que precisamente llegase el sultán por aquel lado, y no me quedaba ninguna probabilidad de fuga. Así es que, tomando el único partido que me quedaba, me escondí debajo del lecho de plata, mientras la favorita del sultán se levantaba para abrir. Y en cuanto la puerta estuvo abierta, entró el sultán seguido de sus eunucos, y antes de que yo tuviese tiempo siquiera para darme cuenta de lo que iba a suceder, me sentí cogido debajo del lecho por 20 manos terribles y negras que me sacaron como a un fardo y me levantaron del suelo. Y aquellos eunucos corrieron cargados conmigo hasta la ventana, en tanto que otros eunucos negros cargados con la favorita ejecutaban la misma maniobra hacia otra ventana. Y todas las manos a la vez soltaron su carga, precipitándonos ambos desde lo alto del palacio al Nilo. Y he aquí que estaba escrito en mi destino que yo tenía que escapar a la muerte por ahogo. Por eso, aunque aturdido por la caída, después de ir a parar al fondo del río, logré salir a la superficie del agua y ganar a favor de la oscuridad la ribera opuesta del palacio. Y libre ya de un peligro tan grande, no quise irme sin haber intentado extraer a aquella cuya pérdida fue debida a mi imprudencia. Y entré en el río con más bríos que había salido, y me sumergí y me volví a sumergir diversas veces para ver si daba con ella. Pero fueron vanos mis propósitos, y como me faltaban fuerzas me vi en la necesidad de ganar tierra otra vez para salvar mi alma. Y muy triste me lamenté por la muerte de aquella encantadora favorita, diciéndome que no debía acercarme a ella estando bajo la influencia de la mala suerte, ya que la mala suerte es contagiosa. Así es que, penetrado de dolor y abrumado de remordimientos, me apresuré a huir de El Cairo y de Egipto, y a tomar el camino de Bagdad, la ciudad de paz. Y he aquí que Alá me escribió la seguridad, y llegué a Bagdad sin contratiempos, pero en una situación muy triste, porque estaba sin dinero, y de toda mi fortuna anterior me quedaba un dinar de oro justo en el fondo de mi cinturón. Y no bien fui al zoco de los cambistas, cambié mi dinar en monedas pequeñas, y para ganarme la vida compré una bandeja de mimbre y confituras, manzanas de olor, bálsamos, dulces secos y rosas. Y me puse a pregonar mi mercancía a la puerta de las tiendas
vendiendo todos los días y ganando para el sustento del día siguiente. Y he aquí que este pequeño comercio me daba buen resultado, porque yo tenía una voz hermosa y no pregonaba mi mercancía como los mercaderes de Bagdad, sino cantando en vez de gritar. Y un día en que cantaba con una voz más clara aún que de costumbre, un venerable jeique, propietario de la tienda más hermosa del zoco, me llamó, escogió una manzana de olor de mi bandeja, y tras de aspirar su perfume repetidamente, mirándome con atención, me invitó a sentarme junto a él. Y me senté y me hizo diversas preguntas, inquiriendo quién era y cómo me llamaba. Pero yo, muy apurado por sus preguntas, contesté, Oh mi señor, relévame de hablar de cosas que no puedo acordarme sin avivar heridas que el tiempo empieza a cerrar, porque el solo hecho de pronunciar mi propio nombre sería para mí un sufrimiento. Y debí pronunciar estas palabras suspirando y con un acento tan triste que el anciano no quiso ni apremiarme a ello. Al punto cambió de conversación limitándose a preguntar sobre la venta y compra de mis confituras. Luego, despidiéndose de mí, sacó de su bolsa 10 dinares de oro, que me puso entre las manos con mucha delicadeza, y me abrazó como un padre abrazaría a su hijo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co 1001noches.co